Ahora vivís agregados en civilizaciones y sociedades. Pero para los que somos nómadas, todavía tenemos formas de buscarnos la vida. Hasta incluso para comer y alimentarnos. Mientras vosotros tenéis vuestras granjas, vuestros supermercados y cosas parecidas, nosotros nos valemos de la naturaleza. Podemos cazar a nuestras víctimas y a nuestras presas de formas muy naturales. Por ejemplo, mediante venenos que vosotros llamasteis el curare. Estos venenos provocaban una asfixia en la presa, ya que todos sus músculos se paralizaban hasta la propia muerte. Después utilizasteis nuestros secretos como el curare para crear vuestras medicinas, especialmente los miorelajantes, de los cuales los utilizáis en vuestros tiempos modernos para provocar la parálisis en un paciente y poder realizarle distintos procedimientos invasivos, como por ejemplo instaurarles vías aéreas artificiales. Dentro de los secretos del curare podemos encontrar muchas sustancias que vosotros le disteis muchos nombres. Y dentro de ellas tenemos el atracurio. El atracurio es un fármaco que pertenece a la familia de los miorelajantes y dentro de los mismos pertenece al grupo de los bloqueadores neuromusculares de tipo no despolarizantes. Y dentro de este mismo grupo pertenece a la familia química de las benzilisoquinolinas, junto con otras sustancias semejantes como por ejemplo el cisatracurio o el mibacurio. Tenemos que saber que las benzilisoquinolinas es una familia química muy importante y que su uso ha sido muy extendido durante las primeras civilizaciones latinoamericanas, ya que las benzilisoquinolinas están presentes dentro de muchos venenos y drogas, y estas mismas se utilizaban para la caza. En este caso, las civilizaciones latinoamericanas impregnaban sus armas con las sustancias de tipo benzilisoquinolinas en un grupo muy extenso de venenos y drogas que se conoció como el curare. A principios del siglo XX se demostró que este curare ejercía su acción mediante el bloqueo de las placas neuromotoras, es decir, la placa neuromuscular, lo cual conllevaba a una parálisis muscular de la presa o de la víctima, la cual fallecía por asfixia. El atracurio lo podemos encontrar en el mercado sanitario y farmacéutico bajo el nombre comercial de Traclium, y su molécula está compuesta de una fórmula química de C53, H72, N2 y O12. Parecería mentira que un conjunto de venenos y drogas bajo el nombre de curare pudieran salir sustancias que se pudieran utilizar dentro de los ámbitos farmacológicos y sanitarios. Pero especialmente el atracurio se utiliza para la inducción o parálisis irreversible cuando se necesitan ejercer ciertas técnicas invasivas, como por ejemplo en la instauración de vías aéreas artificiales, es decir, en la intubación endo- y orotraqueal, así como en la instauración de un tubo endotraqueal. El atracurio también se utiliza en ámbitos anestésicos, especialmente la anestesia general, por lo cual
su uso también se deriva dentro de las cirugías, en este caso para la instauración y mantenimiento de una vía aérea artificial. Y también podemos utilizar el atracurio cuando tenemos que adaptar a un paciente el cual sufre una gran disfunción respiratoria a ventiladores artificiales, es decir, respiración asistida, en la ventilación mecánica, más especialmente en ámbitos críticos, como por ejemplo en las UCIs o en las UVI. Aunque las propiedades del curare se establecieron aproximadamente a principios del siglo XX, ya las primeras civilizaciones utilizaban el curare y sus extractos alcaloides para provocar la parálisis muscular en sus presas y de ahí poder cazarlas u obtenerlas más rápidamente y con facilidad. Aún así, el atracurio en los tiempos modernos como miorelajante y junto a otros semejantes de las benzilisoquinolinas está contraindicado en la propia adherencia a la familia farmacológica, en las interacciones que tiene el atracurio con otras sustancias y también hay que evitar los cruces miorelajantes, es decir, hay que evitar mezclar sustancias de bloqueadores neuromusculares, es decir, incluso hasta el propio atracurio es preferible no mezclarlo con su propia familia, como pueden ser el mibacurio o el isómero cis del atracurio, el cisatracurio. Siempre hay que utilizar un bloqueador neuromuscular específico y evitar los cruces entre ellos. Y si nos vamos a las precauciones del atracurio, tenemos que saber que hay que revisar exhaustivamente las alergias o las patologías relacionadas con la histamina que pueda tener el paciente, ya que el atracurio, al igual que su familia de las benzodiazepinas, es un fármaco que excreta, o mejor dicho, aumenta la segregación de histamina. Si el paciente ya tiene patologías de tipo neurológicas o que afectan a la placa muscular, como por ejemplo en la miastenia gravis, hay que tener mucho cuidado con el atracurio, ya que se pueden agravar aún más estas patologías. Si el paciente ya de por sí sufre inestabilidad hemodinámica, como por ejemplo shocks hemorrágicos, hipotensión arterial, hay que tener mucha cautela del uso del atracurio, ya que se puede incluso exacerbar aún más estas situaciones críticas. Si el paciente recibe transfusiones sanguíneas o hemoderivados durante la operación cardíaca, hay que evitar utilizar el atracurio en el sistema de administración sanguíneo. De nuevo, recalcar que el atracurio debe de evitarse con otros bloqueadores neuromusculares, incluso hasta de su propia familia, ya que puede haber interacciones y potenciación de efectos entre ellos, lo cual podría resultar fatal en el paciente. Se ha demostrado últimamente que hay una resistencia de los pacientes quemados o grandes quemados al uso de las benzodiazepinas, como por ejemplo el atracurio, pero todavía hay falta de evidencia. Pero sí se ha demostrado que los pacientes quemados suelen requerir un poco más de dosis de atracurio para la realización de ciertas actividades invasivas y de nuevo revisar la interacción del atracurio con el resto de la farmacología existente. No sería de extrañar la cara y la expresión de aturdimiento y confusión de los primeros conquistadores cuando se encontraron con las primeras civilizaciones latinoamericanas, especialmente en las áreas de selvas, como por ejemplo en el Amazonas, ya que mientras los conquistadores con espadas o incluso con pequeñas armas de fuego abatían a las víctimas y a las presas, pero las tribus indígenas con solamente un pequeño dardo de cerbatana eran capaces de provocar la muerte
casi instantánea en una persona sana, o en un animal o una presa. ¿Por qué el atracurio como betilisocliolina dentro de los curares conseguía hacer o ejecutar una parálisis muscular tan importante que incluso llegaba a la muerte del ser vivo? Pues por el mero hecho de que el atracurio es un inhibidor muy selectivo y competitivo del principal neurotransmisor de la placa motora, la acetilcolina, la cual también es el principal neurotransmisor de la colinergia del sistema autónomo parasimpático. Tenemos que saber que el atracurio ejerce su acción a nivel terminal de la placa neuromotora y el bloqueo sináptico es mayor que el bloqueo de la placa motora, por lo cual podemos decir que el atracurio interactúa más con el bloqueo de la sinapsis de la fibra muscular que con la propia placa motora en sí, por lo cual ello conlleva a que no hay una actividad de la propia placa neuromuscular, lo cual conlleva a una parálisis de la misma. Y el efecto o mecanismo de acción del atracurio como miorelajante se ha establecido con que, con la dosis, primero se empieza a haber una parálisis de los ojos. De ahí pasamos a la musculatura de la cara y el cuello, especialmente del cuello, para poder instaurar la vía aérea artificial. De ahí seguimos con una relajación total de las extremidades y por último se queda con una relajación del tórax y del músculo del diafragma, lo cual aquí ya directamente se puede considerar una parálisis total que puede llevar a la asfixia por el bloqueo de los músculos torácicos implicados en la respiración. La vía de administración más usual del atracurio suele ser la vía parenteral, tanto de tipo intravenosa periférica como intravenosa central. Debido a la presentación del atracurio en viales aproximadamente de una concentración de 10 miligramos por mililitro. Y el atracurio lo podemos utilizar tanto en bolos intravenosos rápidos, por ejemplo, para realizar una acción invasiva, o mediante perfusiones para el mantenimiento de la miorelajación durante, por ejemplo, una intervención quirúrgica, estableciendo distintos ritmos. Puede ser en microgramos por kilogramo por minuto o en miligramos por kilogramo por hora, según la evaluación anestésica y el juicio clínico. La posología más cotidiana del atracurio está condicionada a dos factores especialmente. El primero es que las dosis de atracurio siempre tienen que estar realizadas y calculadas en función del peso del paciente. A mayor peso, mayores dosis. A menor peso, menores dosis. Y el segundo condicionante es el ritmo de perfusión en el caso de que establezcamos una perfusión de atracurio para el paciente, el cual puede ser según el juicio clínico o según la evaluación anestésica, tanto preoperatoria como perioperatoria, en microgramos por kilogramo por minuto o en miligramos por kilogramo por hora, ejecutando un cálculo lo más exacto posible. Si utilizamos el atracurio para el establecimiento de una vía aérea artificial, en este caso de un intento de intubación traqueal, podemos utilizar de 0,3 a 0,6 miligramos por kilogramo en bono intravenoso, el cual nos otorgará aproximadamente unos 90 segundos para realizar el intento de intubación, que es lo que dura aproximadamente el efecto miorelajante del atracurio. En la insuficiencia hepática y o renales, pacientes nefrópatas y hepatópatas, se suelen monitorizar la dosis de atracurio, incluso hasta utilizar dosis algo menores.
Si utilizamos el atracurio en las perfusiones en anestesia general, por ejemplo, en intervenciones quirúrgicas de larga duración, podemos utilizar bolos intravenosos de atracurio de 0,1-0,2 miligramos por kilogramo, lo cual nos otorga aproximadamente un estado de miorelajación que suele durar entre 15 a 30 segundos, por lo cual es repetible, o mejor dicho, es preferible repetir el bolo a los 20-45 minutos aproximadamente, según las necesidades anestésicas. Y si no, podemos instaurar una perfusión como tal de atracurio, en este caso de 0,3 a 0,6 miligramos por kilogramo por hora, según el juicio clínico. Y por último, si utilizamos el atracurio para la adaptación y mantenimiento de un paciente a una respiración artificial, en este caso una ventilación mecánica invasiva, podemos utilizar una dosis de inicio de 0,3 a 0,6 miligramos por kilogramo en bolo intravenoso. Y de ahí, para que el paciente se pueda adaptar a la ventilación mecánica, utilizaremos una dosis de perfusión aproximada de 0,65 a 0,78 miligramos por kilogramo por hora, subiendo o bajando el ritmo de perfusión en función del juicio clínico y de las necesidades anestésicas del paciente o de adaptación a la respiración artificial. Dentro de la compatibilidad e incompatibilidad del atracurio con el resto de la farmacología existente, deberemos de realizar una exhaustiva revisión bibliográfica, ya que el atracurio se puede mezclar con muchísimos fármacos. Se ha demostrado que tiene mucha compatibilidad. Pero viceversa, también se ha demostrado que el atracurio tiene incompatibilidad con sustancias de tipo alcalí, es decir, con alcalinos, con heparinas, con el nitroprusiato o con la aminofilina, por lo cual hay que revisar muy bien los fármacos que se pueden administrar a la vez o no con el atracurio. Y dentro de las interacciones tenemos que saber que el atracurio tiene sinergia y o potenciación de su efecto terapéutico, así como de la adversidad, si se administra con sustancias halogenadas, anestésicos halogenados, el isoflurano, el sevoflurano, con los propios bloqueadores neuromusculares, con su propia familia, sea de las benzilisoquinolinas o de los ésteres, como por ejemplo el pancuronio, el rocuronio, el becuronio, también con diuréticos y con ciertos antibióticos. Y por supuesto, el atracurio tiene antagonismo con una familia específica, los anticolinesterásicos, los cuales se consideran los antídotos de los miorelajantes, donde encontramos sustancias como por ejemplo la neostigmina. Puede que lo hayamos repetido desde el inicio del vídeo, pero el mayor efecto adverso que presenta el atracurio, incluso a dosis mínimas que no se controlan, es la muerte. La muerte por asfixia, debido a la parálisis muscular progresiva que va sufriendo el paciente y que finalmente llega a la musculatura torácica, donde se ejecuta una parálisis de los músculos que intervienen en la respiración, tanto en el ámbito torácico como también accesorios, como en este caso el diafragma. Aún así, el atracurio, aparte de la parálisis muscular excesiva y la propia muerte que puede causar, tiene otros efectos adversos, como por ejemplo la aparición de shocks, más especialmente si ya hay uno instaurado, y la disminución de la tensión arterial, debido a la relajación excesiva de la musculatura vascular. También puede provocar broncoespasmo y anafilaxia, reacciones anafilácticas, más especialmente ya que el atracurio es un potente liberador de uno de los mediadores celulares más importantes en el organismo, la histamina, la cual también interviene en las reacciones inflamatorias y anafilácticas.
También el atracurio puede producir miopatías, es decir, patologías y problemas a nivel muscular. Puede dañar una placa neuromotora, incluso hasta inutilizarla de forma irreversible. Por supuesto, el paciente tiene que estar monitorizado. La mayoría de los efectos adversos del atracurio suelen ocurrir porque el paciente no está monitorizado. Y no solamente por cuestiones vitales, sino por incluso otros parámetros, como por ejemplo el índice biespectral. Y también puede provocar ciertas dermatopatías, especialmente en el lugar de administración parenteral, como flebitis o incluso extravasaciones en los tejidos locales tisulares. Y en el embarazo y la lactancia, el atracurio tiene categoría C, es decir, se puede administrar, pero siempre valorando su uso en contra del riesgo durante la gestación y en el propio lactante, aunque en ambos casos es preferible evitar todas las benzilisoquinolinas, ya que de nuevo decimos que el atracurio y toda su familia, si no se utiliza correctamente, el principal efecto adverso es la muerte por parálisis muscular que lleva a una asfixia. Finalmente, tenemos que decir que el atracurio no dispone de mucha información sobre si es un fármaco dializable o no, por lo cual su uso será muy cauto en aquellos pacientes con cierto grado de nefropatía y o hepatopatía. Incluso se utilizarán dosis algo menores para prever que no aparezcan ciertos efectos adversos. Y no suele requerir un ajuste de dosis, pero siempre en función de la valoración clínica y del juicio del facultativo o la especialidad de anestesiología. También tenemos que decir que el atracurio es muy importante recordar que los viales, aunque vengan en concentraciones aproximadas de 10 miligramos por mililitro, siempre tenemos que tener en cuenta los ritmos de perfusión que vamos a utilizar del atracurio y calcular la dosis en función de los mismos. Puede ser en microgramos por kilogramo por minuto o en miligramos por kilogramo por hora. También repetir que la dosis de atracurio siempre, absolutamente siempre, están condicionadas al peso del paciente, a la antropometría del mismo. Y por último, también decir que el efecto que tiene el atracurio como biorelajante comienza en la musculatura facial. De ahí pasamos a la musculatura de la cara y del cuello, que es la que nos interesa para el mantenimiento o establecimiento de una vía aérea artificial. De ahí pasamos a las extremidades y finalmente el bloqueo de la placa neuromotora a nivel sináptico del atracurio llega al tórax y al diafragma, lo cual conlleva a una parálisis respiratoria y la muerte por asfixia.